Estoy muy feliz de que estén aquí nuevamente, de que estén compartiendo un día más con nosotras, que Motivación Ya se hizo para que todos nos conectemos siempre a esta misma hora y para que siempre día a día empecemos a luchar por nuestros sueños, que siempre nos mantengamos motivados, pero que también empecemos a tomar acción, ¿verdad? Entonces, estoy muy feliz de que estén acá. Veo personas de Ecuador, veo personas de España, por supuesto están también de Argentina, veo personas que están, bueno, yo me encuentro actualmente en Colombia y Mirta, que también es nuestra ponente el día de hoy, ella está en Paraguay. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Marcela Portilla, soy colombiana, como le dije anteriormente, tengo 24 años, soy una persona que he venido desarrollando mi crecimiento personal hace aproximadamente unos 7 meses, a raíz de muchas circunstancias que hicieron que empezara a cambiar mi forma de ser y empezar a ver oportunidades, ver soluciones en vez de problemas. Y pues bueno, esto también lo hago con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Javi es una persona que también nos ha apoyado bastante y la idea surge a raíz de él y nosotros como ponentes el día de hoy, como presentadores, pues estamos apoyando y aportando un granito de arena en este gran proyecto y también para que todos ustedes empiecen a ir por sus sueños. Hoy tengo la grandiosa oportunidad de presentar a Mirta. Mirta es una chica de Paraguay, es una persona que es la segunda oportunidad que tengo de presentarla. Hace 8 días compartí con ella la primera presentación, hoy es la segunda presentación y el tema que nos trae el día de hoy es cómo esas heridas que hemos tenido desde nuestra infancia, cómo han afectado nuestra adultez, pero lo mejor de todo es que tenemos que superar las cosas, ¿sí? Tenemos que empezar a mejorar sanar esas heridas, mejorar nuestro ser, empezar a, a minimizar, o sea, a cambiar el pasado, no se puede cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tengo el placer de presentarles a Mirta y ya le voy a activar el micrófono a ella para que pueda compartir con ustedes esa grandiosa formación. Permítame. Gracias, Marcela, gracias por la presentación. Vale, listo. Ahora sí, ya como se escucha, ya pudimos, bueno, ahora sí, Mirta, ya te voy a dar paso. No olvidemos tener siempre una agenda, un cuaderno y un boli para tomar entonces todos esos apuntes que Mirta nos trae el día de hoy. Así que bienvenida, Mirta. Nuevamente me complace verte nuevamente. Estoy feliz de que estés aquí en la sala y que hoy seas la presentadora, Muchas la gracias, ponente, Marcela. perdón. Muchas gracias, Marcela, te agradezco. Menuda presentación, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos o buenos días, no sé en qué horario están en algunos países, me imagino que algunos ya están descansando a esta hora. Y para mí realmente continúa todavía mi jornada laboral, pero me gustaría apartar este tiempito de mi tiempo para poder también aportarles valor a todos ustedes y por supuesto aportar valor al mundo. Más que nada agradecida con Dios por tener la oportunidad de poder hoy compartir con ustedes esta formación. Agradecida también con toda mi familia que siempre está al pendiente, apoyándome en todos los ámbitos de mi vida, en mi crecimiento profesional, en mi crecimiento familiar. Y a mí el tema de lo que es la personalidad sería también el interior de uno, es lo que más me preocupa, es trabajar justamente porque todos tenemos heridas, quizás porque en su momento nuestros padres no supieron manejar ciertas situaciones, quizás no tuvieron el conocimiento
que debería de haber tenido ese papá, porque como se dice normalmente, no viene con un manual de instrucciones para padres. Entonces, aunque hoy en día con tantas herramientas en internet que uno puede ir apoyándose y guiando, libros también que de autoayuda que puede ir ayudándole a los padres a que se puedan informar y que realmente nosotros como seres humanos cada día nos apoyemos a poder cambiar el mundo, cambiarnos primero nosotras a nosotros mismos y luego transmitir eso al mundo y aportar ese valor sumamente importante, porque para todo hay solución, menos para la muerte, como yo siempre digo. Entonces, tenemos estas habilidades nosotros de poder hoy día compartir y de aportar este granito de arena que podamos ir ayudando a las demás personas a poder interiorizar y sanar esas heridas emocionales, porque estas heridas emocionales que nosotros tuvimos desde niños nos afectan en la vida adulta de gran manera. Muchas veces en la vida adulta nos ataca en algunos casos, ¿verdad? Hay adolescentes o, por qué no, adultos que ingresan a la pornografía, al alcoholismo, a la drogadicción que hoy día está en auge. ¿Por qué? Porque tienen esas heridas emocionales tan, pero tan profundas. Y muchas veces, como no tienen forma de sanar esas heridas, quizás por desconocimiento también, entonces es sumamente importante ayudar a este ser humano o a estas personas, que si ustedes conocen ese tipo de personas, que esta información tan valiosa puedan traspasar a las demás personas, puedan transmitir a las demás personas. ¿Por qué? Porque muchas veces por desconocimiento se aferra a tipos de, eh, no sé si adicciones le podemos llamar, adicciones a las drogas. Como yo siempre digo, el entorno afecta también. Muchas veces el entorno te induce a hacer ciertas cosas, pero si tu interior es fuerte o si tuviste una buena base en tu interior, no tuviste estas heridas emocionales en tu niñez, eso no va a afectar, tu entorno no va a afectar. Pero si una persona es débil y tiene estas heridas emocionales arraigadas, entonces sí influye que su entorno afecte en todas las decisiones que él pueda llegar a tomar. Entonces es sumamente importante. Hoy hablaremos de estas heridas y son 7 heridas que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuáles son esas heridas? Primero vamos a conocer cuáles son esas heridas. Y en la próxima formación vamos a hablar de la solución de cómo poder sanar cada una de esas heridas. Entonces, lo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que empezando el primer paso es el apego o la inseguridad, porque muchas veces nosotros nos apegamos a ciertas cosas o nacimos con esa inseguridad, que es justamente también continuando también en la formación pasada, la seguridad que te habían dado tus padres de cuando eras niño. Entonces todo eso, ahí empiezan las heridas emocionales que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, empecemos con el primer paso, es el apego. Entonces, tratar de desapegarse de ciertas situaciones que en las frustraciones de inseguridad que nosotros tuvimos desde la niñez, eso, eso es sumamente importante. Eso marca secuelas muy, muy importantes en nuestra vida adulta. Crecemos inseguros, realmente no nos desarrollamos como personas, como seres humanos potenciales en nuestra vida cotidiana. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar ese miedo al abandono en los niños principalmente, ya sean nuestros hermanos, nuestros primos, sobrinos. Entonces también tratar de ayudar a ese papá o a esa mamá que se está creando como padres. Entonces ayudarle a que haya esa seguridad, que cree esa seguridad en sus hijos. Eso es sumamente importante. El número 2 es la inteligencia emocional, que siempre en las formaciones siempre se habla de inteligencia emocional. ¿Qué tan importante es la inteligencia emocional no desarrollada? Si no se desarrolló la inteligencia emocional desde pequeño, eso afecta en gran manera. ¿Por qué? Porque ahí se forman las creencias. Esas creencias, ya sea limitantes o no en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de día a día. Estas creencias se fueron acumulando
en nuestra infancia y esas creencias para que nosotros podamos sacar de nuestra vida es sumamente difícil. Ahí ya tendríamos que trabajar un poco los paradigmas, esas creencias limitantes que nosotros tenemos, tratar de enfocar en creencias positivas, sumamente importante. El tercer paso es el deterioro del sentido de sí mismo, porque muchas veces uno piensa o cree que no tiene ese sentido, ese, hay un deterioro en el sentido de ese ser humano, porque quizás no tiene un sentido de vida, no tiene un propósito en su vida. Entonces, ahí vamos a ir trabajando en el propósito de lo que como cada ser humano tenemos. Ese propósito, poder nosotros, si de niño nosotros tuvimos esa herida acerca de lo que sería nuestro deterioro de ese sentido, ahora de grande o ya nosotros que ya estamos grandes, ¿verdad? Poder recuperar eso y el sentido de nuestras vidas, por qué estamos en esta vida, cuál es nuestro propósito y a qué es lo que queremos llegar, cuál es nuestro objetivo de vida. El cuarto paso es la falta de confianza. ¿Qué tan importante es la confianza? Como yo les decía siempre, esas heridas que marcó esa falta de confianza en la niñez, es poderosísima la falta de confianza en una persona, porque eso hace que esa persona sea negativa, hace que sea una persona eh, con falta de confianza en sí mismo, y es la falta de confianza que va a transmitir al resto de las personas de su entorno. Si yo no tengo confianza en mí mismo, ¿qué confianza es lo que yo le voy a brindar a las demás personas? ¿Qué confianza es lo que yo le voy a brindar a mi entorno, a mis hijos? Y es justamente una cadena generacional. Si a mí mis padres no me dieron esa confianza de niño, evidentemente yo tampoco tengo esa seguridad y esa confianza de poder transmitir a mis hijos. Entonces, es hora de que nosotros nos pongamos las pilas y podamos nosotros hacer crecer esa confianza, esa falta de confianza que nosotros tuvimos de niño, poder reforzar en nuestros hijos, esa confianza, reforzarlo para que crezca un niño o un adulto ya en este caso confiado en sí mismo. El número 5, las dificultades limitantes interpersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay justamente una dificultad de tener esa confianza en las demás personas, de marcar límites de una persona a otra persona, porque normalmente ahí empieza la falta de respeto de las personas hacia nuestra persona. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente tenemos esa dificultad de poder crear barreras o límites. Entonces, al no saber o a nosotros no nos pusieron límites en nuestra infancia, entonces tampoco nosotros como personas adultas no podemos poner límite a las demás personas. Por eso es que hay muchas veces agresividad, hay falta de respeto de la otra persona hacia nuestra persona, porque nosotros no nos fijamos límites entre las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco nos limitaron, a nosotros tampoco no nos pusieron límites de niños. Siempre fue todo permisivo, es como que fluye y ni siquiera hay una barrera en la cual nosotros podemos basarnos. Hasta acá es mi límite y de aquí empieza el límite de la otra persona. Entonces es sumamente importante que esa dificultad con los límites nosotros de ahora en más podamos marcar a nuestros hijos, para los que tienen hijos, y para los que no tienen hijos, de ahora en más nosotros como adultos ya, hoy entendiendo la importancia del límite, nosotros marcar los límites a los cuales las personas pueden acceder a nuestra persona. Si nosotros marcamos los límites, hasta ahí llegó mi límite, entonces ahí empieza el límite de la otra persona para que haya o se ejerza el respeto y también esa marcada diferencia entre ciertas personas. El número 6 también es muy, muy importante, que desde niños también la elección de amigos, que muchas veces los niños no saben elegir sus amistades, justamente como les venía diciendo, que empiezan a tener un entorno tóxico o incluso llegan a la adultez con parejas o personas tóxicas en su vida. ¿Por qué? Porque en su entorno o en su vida familiar tuvieron problemas de elegir amigos, de elegir amistades.
porque normalmente cuando los padres nos damos cuenta de que nuestros hijos están en un entorno y eligen amistades que no son beneficiosas para nuestros hijos, nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos que no, ese tipo de amistad no es buena y mostrarle la diferencia y del por qué no estamos queriendo que ese niño o esa persona sea su amigo, por la diferencia muchas veces de cultura, de no menospreciando así a las personas, pero sí marcándole que esa persona es de influencia negativa, de influencia muchas veces de que se pueda llegar a cometer ciertas negligencias en cuanto al día a día, en nuestra vida personal. Luego tenemos los sentimientos, el número 7 sería sentimientos de distanciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces es como que no nos enseñaron a nosotros manejar o lidiar ciertas situaciones. Por ejemplo, el de nuestros sentimientos. No se nos revisó a nosotros nuestros sentimientos, por lo tanto es como que nosotros nos aislamos, nos enfrascamos. ¿Por qué? Porque no se nos enseñó el poder mejorar esa situación de nuestros sentimientos, poder exteriorizarlo y lo que ahí normalmente ocurre, la depresión o la independencia del encierro. Entonces es sumamente importante que ese sentimiento de distanciamiento podamos enseñarle a nuestros hijos a evitar ese tipo de sentimientos de querer aislarse, de mantenerse encerrados en torno, no querer compartir con las demás personas. ¿Por qué? Porque no se le dio esa importancia de sentimiento propio, de amor propio. Entonces, enseñémosles a nuestros hijos que se tenga ese amor propio, ese amor que realmente lo cura todo. El amor es el que realmente mueve al mundo, es el que verdaderamente hace que cure muchísimas heridas. El amor es el que imagínense ustedes que una persona sin amor, lo triste, lo deprimido, lo encerrado que va a estar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿Cómo es lo que, o sea, cómo afecta todas estas heridas en la vida de una persona? Ahí empieza la depresión, el deterioro de esa persona. Esa herida es tan profunda, es tan grande que puede destruirle la vida, pero de por vida a una persona. Imagínense ustedes lo importante que es evitar todas estas heridas. O ustedes como padres me van a decir de que no, no importa. No, al contrario, si nosotros amamos a nuestros hijos, claro que importa. Estas heridas nunca, si nosotros somos conscientes y sabemos, jamás vamos a causar en nuestros hijos. Al contrario, todo el amor y todas las necesidades básicas que requiere los niños o nuestros hijos, vamos a darle lo que sea, como yo siempre digo, hasta nuestra vida vamos a dar por nuestros hijos. Entonces, démosle lo mejor a nuestros hijos, amémosle a nuestros hijos y tratemos. En la próxima clase vamos, como les dije, en la próxima formación vamos a hablar de cómo podemos paso por paso ir evitando que estas heridas consuman la vida de nuestros hijos. Ayudémosles a nuestros hijos a mostrarle lo lindo y lo hermoso que es la vida. No le matemos en vida a nuestros hijos. Al contrario, démosle esa confianza, esa seguridad, démosle ese sentimiento de felicidad, de amor, de entrega por sobre todas las cosas, de todas las cosas. Démosle 1 hora al día a nuestros hijos para que ellos puedan contarnos sus cosas, puedan abrirse con nosotros, puedan amigarse con nosotros, porque muchas veces los padres no tenemos el suficiente tiempo de poder enfocarnos en nuestros hijos, de poder decirles cuánto lo amamos, cuánto valen. Yo siempre le enseño a mi hijo, le digo que él repita todos los días,
soy valioso y me amo, ¿verdad? Él es un niño de 5 años, entonces yo le enseño a mi hijo, trato de ser la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Trato, no les digo que es algo fácil, no les digo que es algo que es fácil y que muchas veces con el cansancio que uno tiene encima, con el trabajo del día a día, muchas veces nos olvidamos de muchas cosas, pero enseñémosle a nuestros hijos a que ellos son valiosos, son importantes y que los amamos y que ese amor inunde su corazón y que todas esas heridas ellos puedan ir minimizando, porque como no le damos ese amor que ellos verdaderamente necesitan, ellos exteriorizan todas esas heridas y hacen de su vida un infierno. No hagamos que nuestros hijos vivan en un infierno. Hagamos que nuestros hijos vivan en la alegría, en la felicidad. Démosles tiempo de que sueñen, de que tengan esos sueños bonitos, de querer proyectarse en la vida, de ser mejores personas, de ser líderes. Evidentemente no somos perfectos. Tratamos, como yo siempre digo, no somos perfectos, pero buscamos la perfección. Ayudemos a nuestros hijos a ser mejores cada día, ayudémosle en su autoestima, alimentemos su autoestima y que sean todos los días mejores, cada día. Eso también es muy importante, el tema de la ley de atracción, que todo lo que uno desea para su hijo, de felicidad, de amor, que todo eso atraigamos a nuestras vidas. En mi caso particular, yo les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, le llevo a la guardería a mi hijo a la mañana y yo le digo que le amo y le deseo el mejor día de su vida. Le digo que él es un hombre valioso, él es un hombre campeón, es un hombre maravilloso y que él va a tener un día maravilloso. Me costó mucho porque él al principio se me quejaba porque me contaba que eran muchas horas. Entonces, al implementar este tipo de técnicas hacia mi hijo, yo sé que también capaz y produje alguna herida en su corazoncito, pero yo siempre le pido perdón, siempre le digo que si es que le hice algún daño, que por favor me perdone. La, el pedir perdón también es muy importante, el de pedirle perdón si le fallamos en algo, si le prometimos algo y no le cumplimos, porque también los padres muchas veces prometemos cosas y muchas veces no le cumplimos. Y eso también genera ciertas heridas o ciertas frustraciones en nuestros hijos. Entonces, ámenle a sus hijos, abrácenle a sus hijos, porque el abrazar a nuestros hijos o a la persona que amamos o a los seres queridos que tenemos en nuestro entorno, abrazarle a las personas, hace que aparte de reiniciarte, hace que todas esas heridas puedan nuevamente restaurarse, puedan nuevamente eh, restituirse de todo lo que nosotros habíamos hecho, porque nosotros capaz y lo hicimos inconscientemente, no consciente o no queriendo hacer ciertas cosas, ciertas actitudes que nosotros tuvimos o tenemos. Entonces es sumamente importante de poder ayudar a nuestros seres queridos, no solamente hijos, a nuestros padres, hermanos, porque nadie es perfecto en esta vida, nadie es perfecto, pero tratemos de buscar cada día acciones que vayan marcando la diferencia. Como yo siempre insto y les digo, por favor, cambiemos nosotros para cambiar al mundo. Cambiemos este mundo lleno de egoísmo, lleno de, muchas veces lleno de, no sé si maldad, quizás no sea maldad, no sea la palabra correcta maldad, pero sí un mundo vacío, vacío de, o carente de amor propio, carente de amor al prójimo. Amemos al prójimo, amémonos a nosotros mismos, restaurémonos nosotros mismos y restauremos a todas las personas que tenemos en nuestro entorno. Aportemos valor al mundo, aportemos valor a las personas que nos rodean con una sonrisa, con un apretón de mano cálido. Así es que ese es mi mensaje de hoy. Realmente a mí este tema me apasiona mucho porque yo lucho todos los días por crecer como persona, por crecer como profesional, por crecer como mamá, como hija. Entonces, eso era lo que hoy quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me gustaría que me escriban o si quieren activar su audio, estoy más que encantada de poder escucharles.
¿Qué dice aquí? Chao. A ver, creo que ya escribieron bastante. Dice, a veces nos ponemos límites porque tu propia madre no te ha tratado bien, dice. Te han hecho maltrato psicológico y no conoces otra cosa, entonces dejas que te lo hagan porque no sabes que existe otra cosa. Asimismo, Natalie, muchas veces y el maltrato psicológico es mucho peor que un maltrato físico, eso ténganlo muy presente, que el maltrato psicológico o verbal que nos pudieran haber hecho en nuestra vida es mucho más, o sea, la herida es mucho más profunda que la herida a través del maltrato físico. Entonces es sumamente importante no agredirle verbalmente al niño, no agredirle o hiriendo su orgullo, hiriendo su vida propia. Entonces eso evitemos, no hagamos ese tipo de cosas hacia nuestros hijos o hacia el entorno que nos rodean. Hay que enseñarles a soñar, ¿cierto, Jorge? Dice que el 90% de minis con problemas emocionales es por trato de su mamá. Normalmente, así mismo, Marielba, normalmente el niño o niña normalmente se identifica con la madre. Es la mamá el que le da ese trato hacia los hijos, pero la identidad es el que le da el padre. O sea, la identidad del niño es el que le da el padre. A la niña y también al niño, o sea, a ambos le da la identidad los padres. Así es que los padres o los papás en este caso, es muy importante el rol del papá para la identidad de los hijos. Entonces, eso es sumamente importante que se tenga en cuenta. Quizás lo más básico es lo que le da la madre, pero la identidad es el que le da, es el papá. Y a veces nos equivocamos, dice el mensaje, lleno de miedo. ¿Y por qué es que tenemos miedos, Marielba? El miedo es justamente el miedo al rechazo, el miedo al abandono, ese temor que nosotros creamos en nuestra personalidad o en nuestra vida es justamente lo que nos implantaron desde pequeño. Si a vos te crearon ese miedo, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la oscuridad, es algo que se gestó gracias, o no sé si gracias, ¿verdad? Pero es culpa en este caso de los padres o de los papás, o en este caso la mamá, que crea ese miedo, esa inseguridad al niño o la niña. Entonces es sumamente importante que nosotros creemos esa seguridad y evitar esos miedos que pueda llegar a tener los niños. Hay veces que las palabras duelen más que una pegada y hay que evitar así, por eso hay que quedarnos, dice. Así mismo, como les decía, que la violencia psicológica es mucho más que la física. Algunas mamás o papás duplican sus miedos a sus hijos. Asimismo, ese miedo que nosotros le damos a nuestros hijos, en mi caso particular, capaz y por desconocimiento, muchas veces, no te subas ahí, no, bájate, o cuidado con eso, cuidado con lo otro. Es como que hay una sobreprotección también. Y ahí empiezan a crearse los miedos. ¿Por qué? Porque no le das esa seguridad de que él puede. Si se subió, se cayó, ahí va a aprender que tiene que tener un poco más de cuidado al subirse. Con eso no le digo, ay, vayan y tírenlo. No, al contrario, acompáñenlo. Espera, te ayudo. Puedes subirte así o puedes pasarle una escalera o una silla para que no sea tan arriesgado y no se lastime. Acompáñenlo y no traten de evitar crear ese miedo, porque al crear ese miedo, a ella se queda con ese miedo y es un cúmulo de miedo, entonces es como que a todos le tienen miedo. Todo lo que hay es porque todo es precaución, todo es cuidado, genial, pero se crea y se queda ese miedo. Entonces evitemos crear ese miedo en nuestros hijos o las personas que tenemos en nuestro entorno. Mi abuela me decía, dice que cuando chico, con la luz apagada me iba a salir cuco. Cuco, ahí está. Entonces, tu abuela te creó ese miedo. Entonces, en tu subconsciente o en tu mente, oscuridad es sinónimo de miedo. Entonces, es sumamente importante de que no crea, por ejemplo, normalmente ocurre también, por ejemplo, el doctor se relaciona con vacuna. Entonces el niño va al pediatra y llora y sin motivo. Vos decís, pero ¿por qué llora? Claro que va a llorar si él en su mente
se le gestó que cuando va al médico o el médico es el que le aplica la inyección o la vacuna. Entonces, evidentemente se queda ese temor que al irse al médico tenga que pasar eso, y normalmente no es así. O de repente a las autoridades, en nuestro caso aquí en Paraguay, por ejemplo, cuidado con el policía, sentate, ponete tu cinturón porque el policía. Entonces ahí se va gestando ciertos miedos. Entonces yo, por ejemplo, toda mi vida creí de que, hasta adulta, que cuando entendí de que los policías no hacían eso, que no porque era un policía y vos veías a un policía y te llevaba preso o cosas así, yo me quedé con ese miedo. Entonces yo dije, y si yo robé un dulce de mi mamá, ahí va a venir el policía y me va a llevar detenida. Esa era el miedo o la inseguridad que yo tenía, porque era lo que se me gestó de pequeña. Entonces es como que ese tipo de cosas hay que evitar de decirle a los niños, hay que tratar de evitar, y por sobre todas las cosas, cambiar nuestra forma de educar a nuestros hijos. A ver, ¿qué dice? Sonará feo lo que diré, pero ellos nos llenan de estupideces cuando chicos, pero es nuestra responsabilidad romper esos miedos. Perfectamente, Jorge. Pero, ¿por qué romper esos miedos siendo que podemos evitar esos miedos a que no, o sea, que desde pequeño no haya esos miedos? O sea, que se puede evitar esos miedos, evidentemente, desde chico, para que eso no se lleve a la vida adulta. Es como que haces un doble trabajo. Vos tuviste ese miedo, se te creó ese miedo, y ahora tenés que rectificar esos miedos o enseñarle para que pueda evitar esos miedos. Entonces es sumamente importante el de a que no le provoquemos esos miedos para que después no tengamos que volver a trabajar sobre esos miedos. ¿Me explico? A ver un poco qué dice. Papá Noel, el ratón Pérez, así cuando creces sabes que no es real, y lo mismo has de saber con los miedos que tienes ahora de adulto. Debes reprogramarte, perdón, con los miedos te han dejado de pequeño que siguen en tu vida adulta. Asimismo, y hay que pedir perdón a esos miedos y evitar ese miedo, y evidentemente tratemos de no mentirle a nuestros miedos, perdón, a nuestros hijos, y no crearle ese miedo. Digámosle la verdad, no ocultemos cosas que no son, y eso marca para toda la vida. Imagínense, es tan difícil que nosotros podamos realmente mejorar ese aspecto, pero es como que ya sufriste todo ese proceso hasta que vos te das cuenta que eso no era bueno. ¿Me explico? El tema de la cigüeña, por ejemplo, ahí se crea un tabú también muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque no se le está explicando el proceso natural de lo que es la sexualidad. Eso también es otra cosa que también no deberíamos de, de crear en nuestros hijos. Al contrario, démosle la información correcta y toda la información, pero siempre adecuándose a las etapas de cada niño, ¿verdad? Porque recuerden las 12 etapas que habíamos dicho de la etapa del niño y hasta adolescente, incluso ya en la etapa adulta. Dijimos que de 0 a 7 años, y de 7 a 14, y de 14 a 21 años. Entonces, todas esas edades hay informaciones adecuadas para cada edad. Entonces, démosle las herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan crecer, pero con información. ¿Qué dice Jorge? Si yo tuviera un hijo, no le diría esa mentira piadosa que dice que todo el mundo de el viejo Pascuero o Papá Noel, como dicen. Mejor me disfrazo de superhéroe y le hago un regalo de Navidad. Me parece fantástico, Jorge. Crear nuestro propio personaje para que nuestros hijos nos recuerden de una vida adulta, pero nos recuerden de una forma linda, de una forma amena, de una forma armónica. Quiero aportar algo, dice, sí. Si quieres activar tu micro, claro, adecuarse a la etapa, dice Joyce. Javi, ¿quieres hablar? Yo, María Inés. María Inés, ¿Cómo hola estás? María Inés, ¿cómo estamos? Bueno, como sabes, Ese es tu tema que te este tema me apasiona también, fascina, ¿verdad? ¿no? Estoy en sintonía contigo total. Ya sabía, María Inés, que a ti te encantaba este tema. Mi experiencia, la verdad que sirve de mucho, porque
Yo ya les conté, yo vine de una familia con unos hermanos mayores y mi infancia la sufrí bastante. Y también, por ejemplo, mi marido, cuando, bueno, él tenía 18 y yo 15 cuando nos conocimos, y él también venía con ciertas cositas de su familia, ¿no? Y una de las cosas que él traía era que era muy tímido, muy callado, no era demostrativo. Y yo, como tú decís, ¿no? Todo lo Él contrario. tenía flor de piel, era como que quería dar amor y recibir amor con todo. Y increíblemente pasaron los años y mi marido a veces me dice, te agradezco cómo me enseñaste a dar amor a mis hijos y abrazarlos y bueno, se me juntaron muchas cosas cuando yo fui madre, ¿no? Por ejemplo, venía mi mamá y me decía, acuérdense que yo tuve 3 varones, ¿no? Tengo 3 varones. Y mi madre venía y me decía, ay, tanto amor, tanto apreto a los nenes, que no, porque date cuenta que yo no pude hacer eso porque mi padre me decía de que a mis varones los iba a sacar mariconcitos y le daba tanto mimo y tanto cariño, no sé qué. Yo hice oídos sordos y me dediqué a darle amor, puro amor a mis hijos, siempre abrazándolos a ellos, y mi marido aprendió eso también. Y en la actualidad, increíblemente, a veces veo y abrazan más a su padre que a mí. Porque se educaron a eso, a darnos cariño entre nosotros, digo, como que somos pegados, siempre estamos abrazándonos y jorobándonos entre nosotros. Y, por ejemplo, un tema que hablaron, 2 temas que hablaron, uno fue Jorge y otro, no sé si Natalie, creo que fue, no me acuerdo ahora. Eso de no repetir, por favor, no repetir las cosas malas que traemos de nuestros padres. Esa es revertirlo totalmente. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, que mi mamá, cuando yo era muy caprichosa, y ella también, porque yo con los años me di cuenta que ella también era muy testaruda, había muchos encontronazos entre ella y yo cuando era yo chica, y ella ¿qué hacía? Me metía abajo de una ducha fría. Cuando fui mamá, un día, no sé X problema que hubo con mis hijos, agarré a 2 de ellos y los metí abajo de la ducha fría. ¡Ay, por Dios! ¡Qué mal que me sentí! Fue espantoso. Dije, nunca más lo hago. Y nunca más lo hice. O sea, es revertirlo. Claro. Y nosotros no recibimos amor. Denlo igual el amor. Sáquenlo de donde sea. Porque cuando uno da amor a sus hijos, con los años lo vuelves a recibir tú. Y después, graciosísimo lo del Papá Noel y los Reyes Magos de Jorge, porque a mí me pasó algo parecido. Yo cuando fui mamá decidí rotundamente no mentir nunca a mis hijos. Hasta tal punto que, por ejemplo, cuando mi suegro enfermó, Bruno tenía 1 año, y bueno, mis otros 2 hijos el otro tenía 3 años y el mayor tenía 6. Él enfermó de cáncer, muy mal, hasta que falleció. Todo el proceso ese yo le decía exactamente lo que pasaba a mis hijos, así chiquitos como fueran, ellos entienden igual la situación. Digo, obviamente no hay que hacerlo trágico, ¿no? Pero sí informarle lo que está pasando en la familia. ¿Por qué papá no está o por qué mamá no está? Hay que decirles por qué. Entonces, pasaron los años, o sea, yo concentrada en que yo no tenía que mentir nunca a mis hijos, siempre decirles la verdad, aunque fea lo peor. Aunque duela. Y un buen día, Bruno tendría 5 o 6 años, supongo, y uno de ellos, no sé qué problema hubo también, y uno de ellos, de los 3, me dijo mentirosa. ¡Ay, para qué! Fue como darme un flechazo. Y ahí desembuché lo de Papá Noel y Reyes Magos, porque a mí les dije que yo no era mentirosa y que si alguna vez había tenido que mentir fue porque la sociedad me había obligado. Entonces les dije, ¿sabe qué? La única mentira que tengo en mi inconsciente es el que Papá Noel no existe. Se la zampé. Pero resulta que no me sentí mal. Y después, que me dio gracia Jorge de disfrazarse de superhéroe, porque yo a partir de ahí, todas las navidades, me disfrazaba de Papá Noel. Y les dejaba los regalitos. Después de las 12 de la noche, yo me disfrazaba de Papá Noel y a escondidas le dejaba los regalitos. No, es brutal. Y se disfruta. A esa forma se disfruta total. La verdad que reviertan todo lo malo que venimos trayendo de las anteriores generaciones, por favor. Ese era mi aporte. Gracias, María Inés. Excelente aporte. Muchas gracias.
y es sumamente cierto. Acá decía que cuando amas a los niños, dice, le das pequeñas responsabilidades y se sienten más grandes y saben que cuando le premias hacen mejor, ¿verdad? Desde pequeño sus vidas. Eso es muy importante también que desde pequeño le demos responsabilidades para que ellos de adultos puedan también fijarse objetivos, puedan también ser responsables. Eso es muy importante también, Jorge. Ayer dice que se habló de que Joyce, con lo que dijo, que confirmó que cuando los niños les toca vivir cosas difíciles maduran más rápido y casi siempre logran cosas buenas, y que los niños o sea, a diferencia de los niños a quienes sobreprotegemos, ¿verdad? Quizás la vida muchas veces te enseña cuando es duro la situación que le toca vivir, uno procura o lucha de ser mejor persona cada día para poder sorprender, ¿verdad? De las personas que no confiaron en ellos. Entonces aprenden a ser adultos más independientes en algunos casos, pero con muchas dificultades. No se crean que con eso es también fácil luchar va a luchar con todos con estas heridas, pero en base a todo va a salir adelante. También es importante que no porque tenga estas heridas no va a salir adelante, no, pero le va a costar mucho más, o sea, es mucho más trabajoso para que pueda llegar a su éxito. Eso es muy importante también, que no solamente no sea exitoso, va a ser exitoso, pero va a quedar esa secuela, siempre va a quedar, o sea, va a ser exitoso, genial, pero esas heridas, evidentemente uno tiene que trabajar y uno tiene que ir sanando esas heridas. Entonces, sí va a poder, yo no niego de que pueda llegar a ser exitoso, es más, se va a autoexigir mucho más. ¿Por qué? Porque tiene muchas más cosas que trabajar en su vida. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? Creo que es todo, Marcela. Bueno, pues al ver el chat, sí creo que ya acabaron las preguntas. De todas maneras, muchísimas gracias a todas las personas que participaron, que fueron muy activas en ese chat. Gracias igualmente, Mirta, por dedicarle a esta formación ese tiempo y aportarle el valor a cada uno de nosotros. Sí, es algo que estos temas me parecen muy bonitos porque nos ayuda a nosotros ver esas falencias que tenemos en este momento, digamos en mi caso, ya para puntualizar y pues para cerrar la formación. Yo no tengo hijos, pero sí puedo notar, perdón, que hay cosas que hay, o sea, hay heridas que aún no han sanado en mí, ¿sí? Pero también En tu hay niño que... interior, ¿verdad, Marcela? Porque acordate que Exact- todos tenemos un niño interior. exactamente. Entonces, al ver que hay cosas que yo tengo que sanar, sé que cuando yo vaya a tener una familia, pues voy a darle lo mejor a mi hijo, ¿sí? Claro, Porque para eso, si uno se siente bien, eso es lo eso va a que uno da. transmitir. Y eso es lo que da la otra persona. Y hay algo muy importante, no recuerdo si fue la mamá de Bruno la que dijo que hay que reprogramarse, hay Tal cual. que revertir todas las cosas malas. Entonces es un muy buen apunte, todo. Me pareció muy interesante esta conferencia y muchísimas gracias. Yo por aquí Una pues cosita, anoté. Marcela. Marcela, una Dime. cosita que de lo que hablaste ahora. Mi mamá tiene 87 años y por lo que yo he escuchado a nivel familiar de mis tías, mi mamá siempre fue una persona que no era demostrativa. En la actualidad, yo, como la perdoné, como quien dice, porque hay que saber perdonar esa infancia que nos faltó determinadas cosas de nuestros padres, los tenemos que perdonar sí o sí, porque en definitiva, trataron de hacer lo que pudieron, no eran malas personas. Entonces,
porque claro, también han traído cosas de sus ancestros también, entonces no podemos juzgarlos. Entonces yo ahora, que ella es viejita, yo la mimo, y ella está chocha de la vida porque yo la mimo, y porque soy cariñosa con ella, y porque la trato bien. Entonces creo que es eso, ¿no? El dar y el recibir, y ahí uno se sana, uno sana todo eso que viene, que lo tuvo de niño, digo, porque esto lo estoy contando de que de repente no lo sané inmediatamente, me llevó años sanarlo, pero pasados los años lo terminás sanando, y aprovechen el que tenga sus papás, aprovechen, aunque estén heridos con sus padres, aprovechen los que los tienen, aprovechenlos y den amor, porque de alguna forma ellos trataron de darles amor. Si no llegaron a ustedes fue por X cosas, pero no sean rencorosos nunca con sus padres. Eso es fundamental. Y sepan perdonar. Excelente, María Inés. Justamente eso es sumamente importante y aparte es bíblico, de honrar a los padres, porque quizás nuestros papás hicieron lo mejor de lo mejor, no porque no nos amen, porque también, como vos decís, traen secuelas o heridas de sus padres, o sea, y los padres de sus padres, y así sucesivamente. Es una cadena generacional que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Al perdonar eso se va sanando esas heridas. Entonces, Sí. al nosotros sanarnos, evidentemente vamos a transmitir ya sin herida a nuestros hijos, y así sucesivamente, y vamos a cambiar el mundo, como yo siempre digo, al ser nosotros mejores personas, y al nosotros cambiar evidentemente nuestro entorno y nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, vamos a cambiar. Exacto. Así. Exacto. Sí, Bueno, es un proceso, sí, pero hay que, porque yo dice que es un proceso, obviamente que es un proceso. Tal vez a algunos nos lleve más tiempo que a otros, pero todo depende de nosotros, nada más que de nosotros, el poder cambiarlo. Así mismo. bueno, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que participaron, que fueron muy activos. Gracias por otro día pues más de estar aquí con nosotras. Y pues espero que el día de mañana también estén nuevamente conectados, que cada día crezcamos más como personas, que cada día nos animemos a compartir esta conferencia con muchas más personas, y pues que tengan un excelente día, una semana exitosa, muy, muy feliz de estar aquí. Y pues, Mirta. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, y ámense, amen a su entorno, a sus hijos, y los quiero a todos. Chao, chao, gracias.